Hola, buenos días. Soy Álvaro Jiménez Cuenca, analista de XTB. Bueno, vamos a comenzar con este Morning Meeting, 28 de noviembre, lunes. Como siempre, primero confirmarme que me escucháis de forma correcta y que podéis ver la pantalla, por favor, para poder comenzar con el seminario. Vale, veo que me podéis escuchar perfecto. Vale, perfecto. Vale. Bueno, vamos a comenzar. Semana importante, ¿de acuerdo? Tenemos hoy declaración de Mario Draghi a las 3 de la tarde, donde creemos, bueno, realmente que no va a decir nada nuevo, va a continuar con su política. ¿Qué es lo más importante que tenemos esta semana? El miércoles tenemos el dato de ADP, ¿de acuerdo? Es el dato adelantado del viernes, el dato de empleo. Creemos que es el dato más importante de aquí a final de año, ¿de acuerdo? Donde puede haber bastante volatilidad en el mercado, ¿vale? Lo más probable, si la lectura es positiva, ¿de acuerdo? Es que tengamos una subida de tipos y, por lo tanto, como consecuencia, los índices puedan corregir. ¿De acuerdo? Repito que es el dato más importante, tenemos que estar atentos a ese dato del miércoles, ¿de acuerdo? Ese dato de ADP adelantado. ¿Vale? Bueno, en general, como vemos el mercado, bueno, ligeras caídas en la apertura, ¿de acuerdo? El Eurostoxx cae un 0,3, el IBEX cae un 0,36, el DAX también cae, ¿de acuerdo? ¿Qué es la lectura? Bueno, vemos que el mercado europeo continúa, como podríamos decir, muerto, ¿de acuerdo? Tenemos también muy importante esta semana, el miércoles tenemos reunión de la OPEP, ¿de acuerdo? Luego comentaremos el petróleo, que vemos que ha tenido, bueno, ligeras caídas, ¿de acuerdo? Vemos ahora mismo a Texas por debajo de los $46. Y luego también muy importante el referéndum italiano, ¿vale? El 4 de diciembre, muy importante, donde vemos que, bueno, la política, donde antes creíamos que no había mucha correlación entre política y mercado, ahora mismo sí que la vemos, ¿de acuerdo? El mercado americano, tras las elecciones de Donald Trump, lo vemos en máximos históricos, ¿de acuerdo? Vuelve a atacar esos máximos. Bueno, ahora mismo tiene ligeras caídas, que ahora lo analizaremos, pero el viernes sus cuatro índices americanos, el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq y el Russell, cerraron en sus máximos históricos, ¿vale? Donde vemos que, en cambio, en el mercado europeo, como acaba de comentar, sigue mermado, ¿de acuerdo? Un mercado muerto, donde especialmente el mercado español y el italiano son los más rezagados, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues hay riesgo político, ¿de acuerdo? Con el referéndum de Italia y Francia, también tenemos bueno, riesgo político, hace, bueno, pues crear un poco de incertidumbre en el inversor, en el mercado, ¿de acuerdo? Vemos que este referéndum, sobre todo el sector italiano, el sector bancario, hace mermar al resto de índices, ¿vale? Lo que más le puede afectar al mercado europeo ahora mismo es el sector bancario italiano, que está mermando bastante al europeo. El referéndum, si sale sí, lo que otorgaría más poder al gobierno italiano para decretar leyes donde éste realmente no ha podido últimamente, bueno, pues actuar debido al Parlamento, ¿vale? Eh, en el Parlamento. ¿De acuerdo? Un sí, lo que haría es, pues como acaba de comentar, dar más poder al gobierno, que apoya al sector bancario. Por lo tanto, si sale sí en el referéndum italiano, podríamos ver un sector bancario italiano más fuerte, que apoyaría una subida de índices, ¿vale? Bueno, pues eso más o menos es lo que tenemos más importante esta semana. Miércoles dato ADP, tenemos OPEP también y el referéndum italiano, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues vamos a ir un poquito analizando primero el tema de índices, ¿vale? Vamos a ir con el S&P 500, ¿vale? Donde, como acaba de comentar, continuamos en máximos históricos, ¿vale? Vemos hoy ligeras caídas, vemos caídas en el día de hoy. ¿El por qué? Bueno, pues ha habido una corrección del dólar, ¿de acuerdo? Donde ha caído bastante, no solo, por ejemplo, el euro contra el dólar, que luego lo veremos, el para está creciendo bastante, donde el resto de pares sí que está cayendo. El dólar contra el yen está cayendo bastante. Por lo tanto, bueno, esto puede afectar al índice. Realmente yo creo una buena operativa para trabajar con el SP, ¿vale? Un segundito.
sería poder buscar que toque zona de bueno, un soporte, un pequeño soporte, ¿de acuerdo? Y luego volver a atacar a máximos históricos. Es la tendencia que está teniendo el mercado americano y la que yo creo que va a seguir teniendo. Entonces, bueno, pues eso, buscar que toque la zona de soporte, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues buscar volver a atacar a máximos, ¿de acuerdo? O si queréis buscar una primera zona de resistencia y luego volver a atacar la segunda, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vicente, ahora me preguntas por el DAX, ahora vamos a por él, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, la tendencia del mercado americano, como podemos ver, es alcista, ¿de acuerdo? Vemos que tiene una tendencia alcista, donde tiene mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Un segundito. ¿De acuerdo? Donde hay mínimos crecientes, ¿vale? Por lo tanto, buscaríamos vigilar esta zona, la que acabo de comentar, esa zona de soporte, para volver a atacar a los máximos. Sería una operativa que, en mi opinión, sería una operativa buscando, bueno, retornar ese movimiento alcista, ¿de acuerdo? Me preguntáis por el DAX, vamos a ver al DAX. Vamos a ponerlo en gráfico horario, ¿de acuerdo? He comentado que el DAX está realmente, bueno, un mercado muerto. Realmente el mercado europeo yo ahora mismo lo veo muerto. También esperando un poquito, pues qué va a pasar con el referéndum italiano. Sinceramente es el año, yo lo llamo el año fallido de las encuestas, donde no se creía que iba a haber Brexit y hubo, no se creía que iba a haber Donald Trump y salió Donald Trump. Y bueno, pues realmente ahora mismo el inversor lo que tiene es un poco de miedo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué operativa buscaría yo en el DAX? Yo ahora mismo buscaría a lo mejor tener posibles, o sea, que continúe un poquito con la bajada, ¿de acuerdo? A lo mejor eso, la zona que siempre comentamos de vigilar sería la zona de ahora mismo que está en soporte de 1600, ¿de acuerdo? Pues la siguiente zona a vigilar sería aproximadamente de los 10.530, ¿de acuerdo? Buscar una operativa en corto que continúe el mercado cayendo, ¿de acuerdo? Buscar que toque esta zona y luego lanzar una orden pendiente buscando, bueno, pues la zona de aproximadamente la primera de 10.600, ¿de acuerdo? Una operativa corta y luego lo que podremos hacer es ampliar nuestra zona de take profit hasta la zona de 10.739 aproximadamente. ¿Vale? Sería la operativa que yo haría. Buscando continuar con una caída en el DAX, poniendo unos stops ceñidos, ¿de acuerdo? Y luego una operativa larga. Si veis el recorrido del DAX, es el que ha estado teniendo, bueno, pues a lo largo de la semana pasada. Caídas grandes con luego rebotes, ¿de acuerdo? Corrección, rebote. Por lo tanto, el movimiento que debe tener el DAX pues es la misma tónica, ¿vale? Tenemos los datos que he comentado antes, sobre todo el ADP, el dato del miércoles, bueno, pues pueden favorecer al mercado europeo, ¿de acuerdo? Vamos a ir con el IBEX 35. Un segundito. Vamos a ir con el IBEX 35, donde vamos a ponerlo en gráfico horario, que me gusta empezar analizándolo así, ¿de acuerdo? Parece que el IBEX se ha atascado en la zona de 8.600, ¿vale? Estamos en zona de soporte, donde vemos que realmente el IBEX se ha afianzado esa zona de soporte desde Donald Trump, ¿vale? Es uno de los índices más rezagados, por no decir el más rezagado con el italiano, como he comentado antes. Por lo tanto, ¿cuál sería una buena operativa del IBEX? Puede que sea un buen momento de entrada, ¿de acuerdo? Aunque esté estancado, puede rebotar en cualquier momento. Por lo tanto, yo veo al IBEX, a pesar de la caída de hoy, ¿de acuerdo? Siempre vigilando esa zona de soporte de los 8.600, buscar una operativa en largo, ¿de acuerdo? Para el índice, ¿vale? Por lo tanto, buscar una operativa en largo hasta los 8.671 sería su primera resistencia y luego 8.700. De aquí a final de año yo creo que el índice va a atacar otra vez
a los 9.200, los famosos 9.200, ¿de acuerdo? Pero para eso necesita tener bastante fuerza, ¿vale? Tiene un mes para intentar ese objetivo, que prácticamente es el que se ha marcado. Tendríamos que ir rompiendo las pequeñas resistencias que se ha ido marcando el IBEX, ¿vale? Y luego atacar esos 9.200 de aquí a final de año, dependiendo de cómo vaya evolucionando el mercado, ¿vale? Pero por lo tanto, operativa intradía, yo buscaría una operativa en largo, vigilando esa zona con un stop bastante ceñido por debajo de los 8.600, buscando romper esa primera resistencia de los 8.671, una segunda aproximada en el 8.741 y ya al final de aquí a final de año atacar esos 9.200, que yo creo que sería, bueno, dicen que es la sexta vez que realmente va a atacar el IBEX a los 9.200, ¿vale? Tenemos el Eurostock con grandes, como he comentado, bueno, caídas, ¿vale? Vamos a ponerlo en gráfico horario, donde, bueno, vemos la tónica de que el mercado europeo, lo que he comentado, sigue muerto, ¿de acuerdo? Un mercado con poco movimiento, poco volumen, sin nada que ver con reflejo del mercado americano. Por lo tanto, yo soy positivo, he comentado que soy positivo, buscaría operativa en largo en el mercado europeo, ¿vale? A lo mejor no tanto para una operativa muy intradía, sino un poquito más para medio y largo plazo. Yo creo que el mercado de aquí a final de año sí que va a rebotar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el Eurostock realmente no tendría operativa en el día de, bueno, a muy corto plazo no lo operaba, ¿de acuerdo? Sería, no merece prácticamente ni la pena ni mirarlo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir con las materias primas, ¿de acuerdo? Con los índices, perdón, ¿vale? Donde vamos a ver la caída del dólar, lo que he comentado. Bueno, el dólar está cayendo, ha habido esta noche una gran liquidación en posiciones en largo, el dólar contra el yen cae, ¿de acuerdo? El euro contra el dólar, el par sube. Bueno, esta liquidación de largos tiene como consecuencia sobre todo una subida del oro, ¿de acuerdo? Que ahora cuando vayamos a materias primas veremos. Muchos me habéis preguntado, me habéis llamado esta mañana preguntando el motivo de la caída del dólar. Bueno, realmente no tiene que alarmarse nada, realmente bueno, los grandes analistas y nosotros aquí desde XTB también coincidimos en que son simplemente ajustes contables a final de mes, ¿de acuerdo? Realizados por las grandes hedge funds, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, vamos a ir un segundito. Perdón. Vamos a ver, ¿de acuerdo? El euro contra el dólar, ¿vale? Vemos eso, bueno, lo que he comentado, esa subida bastante grande del par, ¿de acuerdo? Como consecuencia de una caída del dólar. Atentos a lo que dice hoy Mario Draghi, aunque yo creo que, como siempre, no va a decir nada nuevo, ¿vale? Siempre va a decir lo de siempre, pero bueno, podría tener la oportunidad para aprovechar esta fortaleza del euro, de hacer un euro más fuerte, aprovechando esta caída del dólar, ¿vale? La operativa que yo tendría con el dólar, lo mismo, bueno, continuar con esta posición en largo, ¿vale? Pero tampoco como una tendencia a largo plazo, ¿vale? Entonces, bueno, yo buscaría atacar posiblemente a esta zona, ¿de acuerdo? Es una operativa bastante larga o incluso eso es para el inversor más arriesgado, ¿vale? Y luego una posible corrección. Después de esta subida tan fuerte, podemos ver que el par pueda corregir, ¿vale? Si vemos el dólar contra el yen, un segundito, ¿vale? El dólar contra el yen, todo lo contrario, ¿vale? Vemos caída del par por el mismo motivo, ¿vale? Vemos una caída bastante grande por debilidad del dólar. El dólar ha corregido por estos ajustes contables que podrían continuar de aquí a final de mes. Por lo tanto, bueno, pues aprovechar esas posibles caídas, ¿vale? Y buscar a lo mejor atacar a esta zona. Luego buscando, una vez que ataque a esta zona, ¿de acuerdo? Perdón. ¿Vale? Una vez que pueda atacar esta zona, vemos que esta mecha prácticamente la ha tocado, podemos buscar bueno, un rebote del par, ¿de acuerdo? Para buscar una operativa en largo, ¿vale? Y luego vamos a ir con materias primas, especialmente con el oro, como he comentado.
¿vale? Vemos una subida del oro como consecuencia, bueno, de ese trasvase por la corrección del dólar, ¿vale? Por lo tanto, el gran beneficiado de esta caída por estos ajustes contables es el oro, donde si continúa la corrección en el dólar, podremos ver un oro más fuerte, ¿de acuerdo? El oro vemos que cerró el viernes prácticamente, a ver, vamos a ver la zona en la que cerró el oro. 1181 prácticamente y ha llegado, lo vemos que ahora mismo está en el máximo intradía, ¿vale? Donde lo tenemos en 1197, ¿de acuerdo? Ha llegado a tocar la mecha. Por lo tanto, una subida bastante fuerte donde podremos buscar, no creo que llegue a cerrar el hueco que tuvo, ¿de acuerdo? Esta gran caída del oro que vimos que fue en el día 23, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí posiblemente que la ataque y luego, igual que en el par del dólar, ¿de acuerdo? El euro-dólar, posibles correcciones. Y para finalizar vamos a ver el petróleo. Vemos un petróleo, un Texas por debajo de los 46, donde cualquier noticia puede afectar a la cotización, ¿de acuerdo? Del petróleo. Ahora mismo es uno de los activos más sensibles. Cualquier rumor, cualquier noticia puede afectar a la cotización, ¿de acuerdo? Vemos el porqué de esta caída ahora mismo del petróleo. Bueno, pues Arabia Saudí dice que se niega acudir a la reunión del miércoles de la OPEP, donde dice que si van a entrar, van a acudir miembros que no son OPEP, que no le ven ningún tipo de sentido. Por lo tanto, bueno, pues esa negativa de Arabia Saudí ha hecho caer la cotización del petróleo, donde vemos que la semana pasada, bueno, intentó reponerse, ¿de acuerdo? Vimos que atacó esos, bueno, por encima de los 46. La tónica del petróleo, ¿de acuerdo? La tendencia del petróleo es una tendencia bajista donde a mí realmente no veo una buena operativa en largo. Sí, posibles rebotes, ¿de acuerdo? Por posibles rumores, ¿vale? Donde, bueno, que pueda volver a atacar a la zona de los 46, ¿vale? Pero realmente yo creo que vamos a ver de aquí a final de año un petróleo débil, ¿de acuerdo? Un petróleo bastante débil, ¿vale? Donde posiblemente ataque a esta zona de soporte, ¿vale? Ver un petróleo incluso por debajo de los 45, ¿vale? Yo me pondría una operativa en corto buscando, ¿de acuerdo? Un petróleo, eso, en los 45 dólares con una zona de stop loss en los 46. Vale, me preguntáis que si puedo repetir el DAX. Claro que sí, sin ningún tipo de problema. Vamos a volver al DAX. ¿Vale? Hemos comentado, bueno, Ana, has tenido problemas para escucharnos, te vuelvo a comentar, ¿vale? Vemos que la tónica del mercado europeo es un poco, bueno, una tónica muerta, ¿de acuerdo? Es donde vemos que hay lateralidad, sobre todo en el DAX, por lo tanto, vemos que está prácticamente, bueno, quitando prácticamente está en zona de soporte, podríamos buscar o bien para los que sois pesimistas una caída hasta los 10.532 o lo que yo haría sería buscar un largo de DAX, ¿de acuerdo? Buscar un largo de DAX dependiendo, bueno, en la zona de 10.704 sería la primera resistencia, con a lo mejor un stop loss en 10.532, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en 15 minutos. ¿Vale? Vemos que el DAX, la tendencia que ha tenido hoy desde que la apertura ha tenido un gap bajista donde no tiene pinta de recuperar a muy corto plazo, comento, ¿de acuerdo? Pero bueno, en gráfico horario yo creo que esa sería la operativa seguir. La tónica del DAX realmente durante la semana han sido fuertes caídas con luego rebotes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vuelvo a decir, yo lo que buscaría sería a lo mejor una posible caída del DAX a lo largo de la mañana, luego buscando un rebote, ¿de acuerdo? ¿Tenéis algún tipo de pregunta? ¿Queréis preguntarme por algún par? ¿Me queréis preguntar por algún índice? Realmente un poquito el resumen es, yo creo que esta semana va a ser muy importante,
¿vale? Donde se va a marcar posiblemente la tendencia de la evolución de los índices de aquí a final de año. El dato de ADP va a ser muy importante, donde yo creo que sabremos ya realmente si va a haber subida de tipos, ¿de acuerdo? Tenemos la reunión de la OPEP, ¿de acuerdo? También es importante que el referéndum italiano, donde si sale el sí, tendrá el gobierno italiano más poder, ¿vale? Tendrá más poder, por lo tanto, ya que apoya el sector bancario, veremos un sector bancario italiano más fuerte y como consecuencia una posible subida de los índices europeos. Pero la caída del DAX, ¿hasta qué niveles? Bueno, Manuel, como me preguntas, vale, yo te sigo comentando. Yo me pondría un stop loss en los 10.532, ¿de acuerdo? Sería el stop que yo me pondría, ¿vale? No creo que lo llegue a atacar tanto, no creo que llegue a tener una caída tan fuerte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos buscar eso, una operativa, o a lo mejor más ceñidita, una caída menos pronunciada, ¿vale? En los 10.550 aproximadamente y luego buscar una operativa en largo, ¿de acuerdo? Buscando los distintos niveles, o bien recuperar la apertura de hoy, ¿de acuerdo? O atacar a los 10.700, ¿vale? DAX lateral con caídas pronunciadas y rebotes fuertes, ¿vale? Es la tónica del DAX. Vemos velas rojas y velas verdes bastante pronunciadas a lo largo de la semana pasada. Por lo tanto, yo creo que la tónica será prácticamente igual, ¿vale? Bueno, si no tenéis otra pregunta, podéis, os surge luego, me podéis mandar un email a alvaro.jimenez.xtv.es, ¿de acuerdo? alvaro.jimenez.xtv.es, ¿vale? Mauricio, vale, me preguntas que en caso de perder los 10.550 del stop loss, ¿hasta dónde se podrían prolongar las caídas? Bueno, primero que dudo que pueda perder esa zona, ¿vale? Pero sería realmente, bueno, vamos a ponerlo en diario un segundito, ¿vale? La zona, la siguiente, bueno, vale, Mauricio, a ver, realmente por tu pregunta me estás diciendo que si tu operativa, si te pones el stop loss donde hemos comentado, los 10.550, que si podría seguir cayendo más, yo lo dudo, ¿de acuerdo? Pero bueno, realmente el gran nivel, el nivel de, bueno, podríamos llamarle el nivel del miedo, ¿de acuerdo? Sería vigilar esta zona, ¿vale? No creo que vaya a tener caer hasta aquí. Más que nada porque no hay ningún dato macroeconómico que le pueda afectar tan negativamente. No tenemos ningún Brexit o no ninguna elecciones americanas, bueno, el referéndum italiano, que realmente creo que no puede tener tanto poder, ¿de acuerdo? El índice italiano como puede ser a lo mejor el mercado americano, ¿vale? Pero bueno, sería tu gran zona a vigilar. En intradía, ¿de acuerdo? Si te refieres a operativa de diaria, el siguiente nivel a vigilar, ¿de acuerdo? Sería por debajo de este pequeño soporte, 10.500, ¿de acuerdo? Vete, lo que puedes ir haciendo es, la operativa, Mauricio, es una operativa de vas bajando el stop loss. Yo no soy muy partidario de bajar el stop loss, yo siempre soy de cumplir tanto el stop como el take. A lo mejor el que puedes modificar es el take, pero el stop loss yo sí me lo mantendría. Realmente si haces una operativa intradía y rompe el nivel de los 10.550, el mercado puede tener una caída bastante vertical, ¿de acuerdo? Puede tener una caída de eso prácticamente hasta los 10.400, ¿vale? Por lo tanto tienes que tener un poco de cuidado. Vale, me preguntas por la libra dólar. Vale, un segundito, Carlos. ¿Vale? Hemos visto ¿vale? una libra bastante fuerte en la tónica de que, bueno,
Donald Trump tenía unas relaciones comerciales con Reino Unido, donde vemos que la libra se ha hecho bastante fuerte. Por lo tanto, con el resto de pares, la libra ha sido, desde las elecciones americanas, la gran beneficiada en cuanto a mercado Forex. Ahora vemos una corrección de este par, vemos una libra más débil, ¿de acuerdo? Y vemos también un dólar más débil. Por lo tanto, dentro del mercado Forex yo creo que sería el par menos interesante para operar, ¿de acuerdo? Debido a que, bueno, tanto el dólar como la libra no la vemos muy fuerte. Por lo tanto, podría buscar una operativa, si quieres operar realmente en este par, ¿vale? En cortos, ¿de acuerdo? Buscando esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Buscar un recorrido en corto para luego volver a atacar a su próximo, a la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Pero sí, la tónica de este par, si quieres entrar, yo la operativa que haría sería posicionarme aquí en corto, ¿vale? Buscando esta primera zona de soporte, ¿vale? Para obtener este... un segundito. ¿Vale? Y luego me pondré un stop loss realmente en... un segundo. ¿Vale? Me pondré un stop loss aquí. ¿Vale? O realmente lo que puedes hacer, o bien buscar una operativa en corto hasta esta zona de soporte, poniendo un stop loss prácticamente en esta zona, ¿vale? O buscar una operativa en corto hasta la zona de soporte y luego un posible rebote, ¿de acuerdo? Buscando el máximo diario, ¿vale? Sería la operativa que realizaría yo, la más, ¿de acuerdo? La más inteligente. Realmente sería la operativa buscar zona de soporte, que es lo que hemos comentado, para luego buscar un posible rebote, ¿de acuerdo? Vale, Mauricio, parece más fortaleza en zona actual en el IBEX que en el DAX. Realmente sí, vemos que el IBEX ha sido el más rezagado desde Donald Trump, ¿de acuerdo? Pero bueno, las caídas vemos que ha afianzado su zona de soporte, los 8.600, ¿de acuerdo? Mientras el DAX no ha afianzado ninguna zona. Vemos un DAX lateral, ¿de acuerdo? Pero realmente hoy está cayendo más. Por lo tanto, ahora mismo yo, si tuviese que hacer una operativa, buscaría un largo de IBEX, ¿de acuerdo? Y en el DAX una posible caída hasta los 10.550 que he comentado y luego un rebote, ¿vale? Yo veo con más fortaleza, veo más muerto realmente ahora mismo, más parado, ¿de acuerdo? Al IBEX que al DAX, pero el DAX vemos caída muy fuerte. Por lo tanto, yo la operativa del IBEX sería una operativa largo con stop loss en los 8.600, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Tenéis algún otro tipo de pregunta? Yo creo que es más interesante para vuestra operativa realmente esta semana la operativa en el mercado Forex, sobre todo con el dólar, teniendo en cuenta bueno, el ADP como acabo de comentar el miércoles, y el viernes también estaré muy atento. Por lo tanto, una operativa en cuanto a índices, operativa en posibles largos en el IBEX, operar también en el mercado Forex, ¿de acuerdo? Operativa con el dólar. Teniendo cuidado con esa volatilidad que acaba de comentar y sería la operativa. Realmente el mercado, y en el mercado americano yo buscaría volver a atacar a la zona de máximos, ¿vale? ¿Vale? Sería atacar a esa zona de máximos, ¿vale? Que es la tónica que lleva teniendo. Repito, el viernes pasado cerró en máximos históricos los 4 índices americanos, ¿de acuerdo? Es un mercado muy fuerte, donde simplemente está teniendo una pequeña corrección, por lo tanto yo buscaría operativa en largos, ¿vale? Por lo tanto, operativa a seguir a lo largo del día de hoy, en mi opinión, sería operativa en largo de mercado americano, en SP, ¿de acuerdo? Operativa en largo de IBEX y atentos con las divisas, ¿vale? Bueno, si no tenéis más preguntas, os surgen luego lo que acabo de comentar antes. álvaro.jiménez@xtv.es. Me mandáis un email y me preguntáis lo que queráis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra asistencia
Y nada, ha sido un placer. Nos vemos mañana con CIOGAP, ¿de acuerdo? Apertura de mercado. Si queréis asistir, bueno, os apuntáis y vemos el CIOGAP, donde mañana os explicaremos prácticamente desde el principio cómo funciona, ¿vale? Que tengáis buen día, muchísima suerte en vuestras inversiones y lo dicho, no os quedéis con la duda, si tenéis que preguntar algo, nos preguntáis, ¿de acuerdo? Un saludo.